para tiempos complejos. Ayer hubo una situación de de mucha represión policial, y no solamente policial, sino una participación de gran cantidad de fuerzas de seguridad que fueron al Congreso ante una marcha convocada por los jubilados, que habitualmente todos los miércoles marchan frente al Congreso Nacional, y que había adquirido otras posibilidades, y sobre todo las amenazas que había proferido Patricia Bullrich respecto de lo que ella dijo que eran los barras bravas que se iban a sumar a la marcha. Terminó efectivamente en un episodio de mucha violencia, gran cantidad de incidentes. Hubo quienes con la cara tapada sacaron adoquines y entraron a arrojar piedras, tanto en el Congreso como en la Plaza de Mayo, a la Casa Rosada, que es el punto sobre el cual vienen haciendo foco desde el gobierno y los medios que propagan un poco la información del gobierno nacional, incluso diciendo en algunos casos que las piedras pertenecen a el monumento de los muertos por coronavirus. La verdad es que es difícil eso, estamos tratando de corroborar la información, pero esas piedras, en su momento Alberto Fernández había trasladado lo que era el monumento dentro de la Casa Rosada, con lo cual difícilmente hayan podido arrojar esas piedras. También dijeron ayer desde el Ministerio de Seguridad, y lo repitieron muchos medios, que oficialistas o muy cercanos al gobierno, que muchos de los manifestantes les habían pagado 50.000 pesos las barras bravas para que fueran juntos. Pasaron cosas que realmente son de mucha violencia y que merecen ser aclaradas, y que no está nada claro. Por ejemplo, la quemada, ahora voy a ir a lo de Pablo Grillo, pero quiero empezar por este lado contestando algunas de las cosas que se dijeron. Se quemó un patrullero, no está claro, porque había unas imágenes de un patrullero de puertas abiertas, que después aparece un patrullero quemado, abandonado. Ustedes recordarán el episodio en el cual la ley Bases, cuando se debatió, que fue otro momento donde hubo gran cantidad de detenciones a mansalva en aquel momento, con acusaciones gravísimas contra esos detenidos, que después fueron todos liberados por la justicia. La jueza Servini en aquel momento planteando que era un caso de enorme confusión, que las imputaciones eran muy dificultosas, que el Ministerio de Seguridad no aportaba información suficiente como para corroborar los delitos que le habían imputado inicialmente a los detenidos. Ahora directamente, en el caso de lo que fue la ley de bases, terminaron todos liberados después de haber tenido acusaciones gravísimas, y muchos de los detenidos en aquel momento eran detenidos que ya se estaban retirando del lugar, estudiantes universitarios, etcétera. En este caso, los organismos de derechos humanos estuvieron toda la noche trabajando para determinar quiénes fueron los más de 100 detenidos en el día de ayer, porque Patricia Bullrich dijo que había habido más de 100 detenidos, sacó un comunicado, dijo que les iban a acusar de delitos tan graves que se exponían a penas de hasta 20 años de cárcel, sin embargo, la jueza que interviene en esta causa, que en este caso es una jueza de la ciudad de Buenos Aires, de madrugada, la jueza Karina Andrade, escribió una resolución que dispuso la libertad total de los 100 detenidos. 114, hay alguna discrepancia respecto a la cantidad de detenidos que hubo. Dijo, a raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo, dice la jueza, que respecto a las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental, como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión. Dice, en un día en el que la convocatoria era para acompañar a los jubilados. En ese contexto, dice, la complejidad de los derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide lo que le pedía a Patricia Bullrich, que era que aceptara la detención de este centenar de personas acusadas en teoría de haber cometido el trámite del delito de flagrancia, es decir, cuando lo ves en vivo cometiendo un delito, que era la acusación que le habían hecho a los detenidos de la marcha de lo que tuvo que ver con la ley Bases, y que finalmente se cayó en la justicia porque no pudieron aportar ni una prueba. Y en ese momento también se quemó un móvil, el de Cadena 3, y nunca jamás llevaron a la justicia a los responsables de la quema de ese móvil, porque hay imágenes de todo, pero no hay imágenes de la quema del móvil.
Insisto, sí hubo gente que tiró piedras, sí hubo gente que tiró, empezó a romper la vereda para usar adoquines para tirar. No está claro que en el caso de la Casa Rosada esas piedras tuvieran que ver con el monumento de los muertos de COVID, porque ese monumento fue trasladado dentro de la Casa Rosada. Y acá lo que la jueza apunta es una cuestión de fondo respecto de, por supuesto que si hubo incidentes, que los hubo, si hubo gente violenta, que la hubo, con la cara tapada, etcétera, tienen que detener a esas personas y acusarlas eventualmente de lo que corresponde. Pero uno lo que vio ayer originalmente, desde la tarde temprano, cuando se movilizaban los jubilados, era el uso de una fuerza absolutamente desmedida, donde también te preguntás por la coordinación de esta cantidad de fuerzas de seguridad y la preparación de estas fuerzas de seguridad, que son la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de la Ciudad, el Servicio Penitenciario y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esas 6 fuerzas de seguridad fueron utilizadas ayer porque tienen que trabajar de manera coordinada, con algún protocolo en común, respecto de cómo y cuándo se usa el uso de la fuerza. Un uso de la fuerza arrancó a la tarde con uso de la fuerza absolutamente desmedido en la calle y terminó 4 o 5 horas más tarde en la Casa Rosada con estos que estaban tirando piedras y algunos que lo hicieron también en el Congreso, y hubo quema de containers a lo largo de la Plaza de Mayo. Ahora, todo arranca, y además Patricia Burrich viene diciendo que las hace la paga, montada sobre lo que fue un éxito de su cartera en términos de haber podido desalojar la 9 de julio y terminar con los piquetes, etcétera, sin hechos de violencia que significaran la pérdida de vida de nadie. Patricia Burrich además venía diciendo, a mí me decían, me frenaban porque no querían un muerto, con relación a lo que había pasado en ocasiones anteriores. Ahora hay una pregunta muy seria acerca de la afectación del derecho a protestar, porque si vos arriesgás que te arresten como fue con la ley Bases, que te acusen de terrorismo, que después termines liberado porque no hay ninguna prueba de los estudiantes que en su momento detuvieron, si te da miedo la violencia, si te da miedo la represión, entonces, bueno, ¿qué quedan? Los violentos que van a tirar piedras, y el resto, lo que está diciendo la jueza es, hay una afectación seria respecto del derecho a protestar, también por el uso desmedido de la fuerza y en relación cómo es ese uso. Y ahora voy al tema de fondo, me parece que es el tema más urgente. Los periodistas y los fotoreporteros, ya desde que arrancó con esta nueva modalidad Patricia Burrich, y sobre todo con lo que venía pasando en el Congreso, le venían pidiendo reuniones a Patricia Burrich para discutir el uso de el trabajo de los fotoreporteros y los periodistas en estas condiciones, que también es fundamental para poder documentar si hay o no abuso de la fuerza o incluso episodios violentos de los que van a las manifestaciones. En este caso había habido bala de goma, había habido heridos de bala de goma, había habido reporteros que contaban que los gases lacrimógenos eran gases lacrimógenos que realmente tenían un efecto que ellos nunca habían vivido. Nosotros hablamos con un argentino reportero que fue premio Pulitzer, que nos contaba que era muy difícil trabajar en esas condiciones. Y ayer lo que ocurrió es que un fotoreportero, a quien Patricia Burrich dijo que era un militante kirchnerista, como si eso eventualmente justificara lo que fuese, dijo que estaba detenido. No es cierto que estaba detenido, está hospitalizado en el Hospital Ramos Mejía en estado crítico. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que le pasó a Pablo Grillo fue, y se ven todas las imágenes, que él estaba cubriendo la avanzada de la policía. Esto fue muy temprano, sobre lo que es el anexo de Hipólito Yrigoyen, estaba cubriendo la avanzada de la policía con una cámara. Él se agacha para sacar una foto y termina alcanzado por el cartucho de gas. O sea, la policía, esos cartuchos, puede tirar gases lacrimógenos, ya sea con unas especies de granadas que tiran, o estas con la fuerza que salen y por la peligrosidad que representan, si golpean directo a una persona, normalmente se tiran hacia arriba y después caen y tiran el efecto del gas. En este caso se lo tira a la altura de lo que sería por ahí las rodillas, en todo caso porque él está agachado, y eso le impacta la cabeza y le provoca pérdida de masa encefálica. Pablo llegó en un estado crítico ayer al Hospital Ramos Mejía. Esta mañana la información lo que dice es que salió de la cirugía
neurocirugía con pronóstico reservado y crítico, está en terapia intensiva, le pudieron bajar la presión intracraneal y reconstruir algo del tejido. Hubo un policía también herido con un arma de fuego, pero cuya vida afortunadamente nunca corrió peligro. Ayer hubo un momento en el que la información que daban desde el gobierno es que había 2 heridos de gravedad a la par, Pablo y el policía. Afortunadamente la situación del policía nunca fue crítica, ya está fuera de peligro. Hubo heridos policías y la información que da el Ministerio de Seguridad en este contexto, porque Patricia Bullrich ayer habló con La Nación Más y lo que dijo es que era un militante kirchnerista que trabajaba en el municipio de Lanús. Julián Álvarez dijo que lo conoce, que es un compañero, pero que no estaba trabajando en el municipio de Lanús. Me parece completamente irrelevante a esta altura su militancia o lo que fuera. Estaba trabajando ahí como fotorreportero con su cámara. Están todas las imágenes. Compañero de Pablo, fotorreportero, alcanzaron a sacarle fotos con la cabeza sangrando cuando lo llevan a la vereda. Todo lo que ha dicho hasta ahora el gobierno nacional a través del comunicado, más allá de acusar a los manifestantes, golpistas, barra bravas, destituyentes, etcétera, etcétera, lo que dijo es que, dice Patricia Bullrich, después que dijo está detenido, no está detenido, está internado en un estado de gravedad, dijo que era un militante kirchnerista y que trabajaba para el municipio de Lanús, y después dice, en cuanto a los manifestantes, dice el último comunicado, el SAMI informó que hubo 20 heridos, algunos de los cuales fueron trasladados al Jerichi y Ramos Mejías, incluyendo a uno en grave estado. No hubo ningún tipo de preocupación, información, nada respecto al Ministerio de Seguridad de tratar de decir si van a investigar o no respecto de dónde provino ese proyectil que hoy tiene a Pablo peleando por su vida en el Hospital Ramos Mejía.